dónde irá. Muy buenas tardes, amigos. Una vez más, un velero llamado Libertad, desde las augustas paredes de radiarte.com, 18 de julio, 1805, esquina Tristán Arbaja, al kilómetro cero de la libertad, y desde hace un tiempo más libres que nunca. Hoy tenemos un programa muy especial y muy cargado de emociones, porque somos así los seres humanos, con un montón de cosas que han ocurrido, que nos ha pasado, que hemos vivido. Hoy tenemos un programa de colección, hoy tenemos un programa 5 estrellas, sin duda. Se encuentra con nosotros, junto a José Cruz Álvarez, nuestro invitado, Berch Rupeñán. Muchas gracias por venir. Con mucho gusto, un placer estar con ustedes. El placer es totalmente nuestro. Adelante, Pepe. No, gracias por invitarme también al programa, porque para mí, toda mi juventud escuchando a Berch, la verdad es una emoción esta regla. Sí, lo mismo pasó la otra vez cuando lo conocí, me puse todo a temblar. Pero no es el tema de hoy. Nuestro tema hoy es acerca de el consciente popular, junto a una comunidad muy laboriosa como somos los armenios. ¿Qué es lo que la gente más distingue inicialmente cuando le preguntamos sobre Armenia? Rambla Armenia, Plaza Armenia, Radio Armenia. Y en eso y algunas otras más manifestaciones hay un apellido que es un factor común. Un apellido y una familia. La familia Rupeñán. Hoy estamos frente al más altísimo intermedio de esa familia. Berch, don Antonio Rupeñán. Bueno, fue mi padre el responsable de todo esto, ¿no? Porque todo lo que hemos estado hablando y que comentabas tiene un denomir común, tiene una fuente original que es Antonio Rupeñán, que fue mi padre y bueno, el que creó todo esto. ¿Tu papá nació en? Nació en Armenia. En Armenia. En Aintab. En Aintab. ¿Tus abuelos cómo se llamaban? Mi abuelo se llamaba Rupen, por parte de padre. Sí. Sultani también por parte de padre. Satenik, pues mejor dicho, sí, por parte de padre. Y por parte de madre, Nercés y María. Nombre cristiano. Berch, ¿cuántos hermanos tenía tu papá? Papá eran 5 hermanos. 5 hermanos. De los cuales murieron, en la guerra murió una hermana y quedaron 4. ¿Cómo es que llega el genocidio armenio a la familia Rupeñán allí en Aintab? Bueno, de acuerdo a lo que comentaba papá, papá tampoco mucho no le gustaba hablar, o sea, yo le sacaba información, yo ahora me digo, pucha, tenía que haber aprovechado mucho más el tiempo y tenía que haberle pedido más información. Nos pasa a todos. Y digo, ¿por qué no? Y bueno, ya pasó, papá ya se fue. Pero mi abuelo vivía en Aintab, la familia vivía en Aintab, era una familia realmente acomodada. Papá, el abuelo era joyero. Además de joyero, de acuerdo a lo que decía papá, era alguien muy respetado en la comunidad. Y tal es así que había anécdotas que decía que el abuelo, cuando había un lío, por ejemplo, familiar en Aintab, lo iban a ver como una especie de juez, sí, como un árbitro, como alguien que... Sería un referente moral también. Exactamente, un solucionador de problemas. O sea, era alguien muy respetado ahí en Aintab. Y bueno, lamentablemente, se casó con mi abuela, que era de una familia acomodada allí también de Aintab. Tuvieron 5 hijos y bueno, y vino el genocidio y la Segunda Guerra Mundial, las dos cosas. Y tuvieron que dejar Aintab con lo que tenían. Supongo que habrán ido a Alepo o al Líbano. Alepo. Fueron por Siria, fueron por el lado de Siria. Fueron primero a Alepo, ahí estaban los franceses. Exactamente, el papá hablaba mucho de Alepo. Y en ese interín, en el viaje, escapando de la guerra, le roban todo a mi abuelo, todo lo que tenía. Era joyero y llevaba
oro, Sí, porque sí, era sí. lo único que tenía. Sí, Había para que- intercambiar. La había- comunidad armenia, las joyas y el oro van juntas, ¿no? ¿Por qué Sí, será? no, pero... Pues son no, pero- métodos rápidos de poder solucionar en aquel tiempo. El abuelo era joyero, o sea, por eso, yo creo que tenía oro por eso. Llevaba, no se podía llevar a la casa porque tuvo que abandonar todo por la guerra. Entonces, en el trayecto de escape le roban, quedó sin nada, a los pocos meses muere, se enferma y muere. Todo en Alepo. Todo el camino escapando de Aintab. Queda en el interín, una bomba mata a una de las hijas sería una especie de tía, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Sí, seguramente. tía, porque es hermana de papá. Creo que fue la menor, una bomba la mata, quedaron 4. Quedó mi abuela y 4 hijos. 3 varones y una mujer. ¿Edades? Muy jóvenes. El papá, cuando vino a Uruguay, llegó con 15 años. Era el menor. Serían de 15 a 20 años. 20, 21 años sería el mayor. Y bueno, en esa situación tan difícil, y yo no entendí nada, cómo el menor de la familia dice, me voy a buscar un nuevo horizonte, voy a América. Era papá con 15 años. Los hermanos mayores y la madre quedaron allí. Y papá tomó un barco con toda la intención de llegar a Argentina, a Buenos Aires. Pero en Buenos Aires había un cupo de inmigrantes, o sea, no lo dejaron bajar del barco. Entonces dijeron, la otra opción es Uruguay. Y la única opción que le quedaba era Uruguay. Entonces llegó Uruguay por descarte, porque en Argentina no había cupo de inmigrantes. Y bueno, llegó 15 años sin peso, sin nada, sin conocer el idioma. Un pasito atrás. Alepo es una ciudad siria que estaba en aquel momento con una población de armenios mucho más importante muy que los grande. propios sirios. Muy grande. En Siria, que siempre estuvo bajo el gobierno turco, pero después pasaron al gobierno de Francia y ahí los armenios tuvieron un lugar donde respirar. Llega al Río de la Plata. Mucho armenio en ese momento, yo no sé por qué. Por ejemplo, mi tío se fue a Francia, a Marsella. Sí. Era mayor que papá. Y papá, no sé por qué motivo, eligió y dice, me voy a América. Y bueno, tomó el barco y se vino. Sí, bueno, la comunidad armenia en Marsella es importante. En toda Francia, o sea, en Europa, el país al cual fueron más armenios luego del genocidio fue Francia y cerca de Armenia, el Líbano. O sea, entre el Líbano y Francia se distribuyó gran parte de la población armenia de aquella época. ¿Cuántos armenios habrá en el mundo dispersos? Hoy 3 millones y pico, somos como Uruguay. Como Uruguay, pocos. En Armenia, en total, 3 millones en Armenia, 10 millones en todo el mundo. Eso es los números que se manejan. Hay una diáspora de 7 millones. Pero no hay número exacto porque no ha habido un censo tampoco. Convengamos que el Líbano en aquel momento estaba en paz, no había guerra en el Líbano. El Líbano, Sí. papá siempre decía, el Líbano es el París del Medio Oriente. Vi fotos con las Siempre, palmeras. en la época, en otra época. Sí. En las fotos antes y después de las guerras del Líbano es increíble. Sí, es un país donde en aquel tiempo, cuando el primer ministro era musulmán, el presidente era cristiano y viceversa. Inclusive, además de los armenios, la comunidad libanesa cristiana es importante, es grande. Además se respetaba mucho, se nota a los armenios, porque en Líbano vivía muy bien, muy bien, no tenían problemas. Sí, bueno, entonces llega al Uruguay. Llegó a Uruguay en 1925. ¿Algún conocido en Uruguay? Nada. Sí. Nada. Una lengua que, Con una mano atrás y otra adelante. sí, llega al Uruguay, no tenía conocido. No. Hablaría algo de francés y eso le permitió. Poco de francés. Claro, y eso permitió algún acercamiento. Poco francés, pero no mucho más. Llegó al puerto. Llegó al puerto. Fue al hotel ese que está ahora cerrado. El hotel de los inmigrantes en la calle Pérez Castellanos. Ahí estuvo no sé cuánto tiempo. En el barco había aprendido a coser, a hacer sastre. Un oficio que aprendió en el Estamos hablando de 30 días de viaje. Estoy hablando, sí. Siempre fue emprendedor, papá.
Y bueno, y comenzó a trabajar. Y él contaba de que para ahorrarse 5 centavos, que era lo que salía el costo del tranvía para ir hasta el lugar donde trabajaba, que era una sastrería que quedaba en la calle Justicia, de Pérez Castellano hasta Justicia son 40, 50, 60 cuadras, se iba caminando. Iba y venía caminando, volvía caminando. Mucho sacrificio, mucho sacrificio. O sea, con un esfuerzo bien de los inmigrantes, o sea, lo mismo que pasó papá, lo pasaron muchos inmigrantes. Es una tan historia semejante al cuento de mi bisabuelo italiano. Es una historia muy común. Muy común en el barco, aprendió el oficio de ser albañil. Sí. Se transformó en constructor después. Exactamente, o sea que evidentemente hay puntos muy parecidos en los cuales vos ves que hay una colectividad, una comunidad que vence todas las dificultades, porque no solamente las dificultades de un país nuevo, idioma nuevo, costumbres nuevas, tradiciones nuevas, qué sé yo. Sin tarjeta de pobres. Nada, era muy duro, muy sin duro. Mides. Nada, no había nada. No, lo único que se le brindaba era un hotel, perdón, era un hotel donde vivir nada más. Y bueno, vivir en un determinado momento, porque no podía estar toda la vida, o sea, ese fue el comienzo, muy duro. No, me llega muchísimo. Inicialmente es sastre. Sí. Y al mismo tiempo comienza a vincularse con otros miembros de la comunidad. Claro, sí, porque entre el 20 y el 30, esa fue la década donde hubo más migración armenia a Uruguay. ¿5.000 puede ser en ese momento? No tengo la cantidad. Sí. No tengo la cantidad. Hoy te confieso que lo repasé un ratito antes de venir. Bueno, no tengo la cantidad. Sí. Pero sé que era la gran mayoría fue en esa década. La mayoría estableciéndose en el cerro. En el cerro había mucho armenio, o sea, en la zona del cerro, mucho armenio, en la zona de la aduana también, y bueno, todos con el mismo problema. Nadie vino, la mayoría venían sin posibilidades, o sea, sin plata, perdón, hacer, yo diría, a empezar una vida nueva, absolutamente, sin posibilidades económicas como para decir, bueno, me establezco, invierto en esto, compro esto, nada, venían cero. Con la juventud y las manos, ¿no? Claro, y Uruguay, y eso hay que agradecerlo y lo vamos a agradecer yo, mis hijos y mi nieto, todo, cómo recibieron los inmigrantes, o sea, con esa bonomía, esa hospitalidad que nos brindó Uruguay, es muy difícil, es lo mismo que nosotros fuéramos a Japón o a China. Países diferentes, culturas diferentes, el alfabeto diferente. Todo. No es fácil. Todo. Porque al mismo tiempo tenés que generar, porque muchos armenios llegaban y tenían que traer el hermano, la madre. Fue lo que hizo papá. O sea, que lo primero que tenés que hacer es trabajar, establecerte y ahorrar para traer la familia. Fue lo que hizo papá. Sí. Y después pensar en un negocio. Exactamente. Sí, nadie pensaba en ser empleado público en ese momento. Nadie llegaba para eso. Y era un país en crecimiento también. Claro, sí, no tenía límites el Uruguay. Estamos hablando de un país que exportaba carne y lana y era el gran sostén de la. Algunos amigos armenios inicialmente, ¿cuáles serían? ¿Qué apellidos recordás? Que se asociaron o que le dijeron anda para acá, anda para allá. Papá, hay una característica de mi padre, era que, yo se lo digo a mi hijo Junior, que es parecido, o sea, siempre caía bien. O sea, papá tenía esa característica de caerle bien a la gente, o sea, eso es natural, hay gente que cae bien y hay gente que cae mal. O sea, él tenía, y enseguida logró amoldarse con la comunidad armenia, encontrarse muchos, fundamentalmente de Aintab. Venías de Aintab, buscabas lo primero que buscabas, Aintab sí, era lo primero que buscabas. Gente de tu misma zona, de tu misma lugar donde vos naciste. Sí. Y allí comenzó una amistad común. Yo no, pero hay muchos amigos. Sí. O sea, y bueno, toda esa, yo diría, esa relación de papá hizo que se le ocurriera que la comunidad necesitaba un medio radial, algo que uniera a los armenios.
algo que Bueno, pará, entonces hay una militancia comunitaria muy fuerte de don Antonio, de entender las necesidades de la comunidad, claro, de la colectividad. Claro, y esa fue la idea de la audición armenia. Él no la hizo para ganar dinero, él hizo la audición armenia como un elemento que era un como poco, su contribución. La contribución como para tratar de tener una colectividad unida, escuchando las canciones y la música y el idioma de la madre patria, con las tradiciones de la madre patria, con todo lo que significaba cómo vivir lejos y añorando todo lo que habían pasado y los tiempos que habían ocurrido en su tierra natal, ¿no? Sí, porque hay dos cosas, la lejanía y el horror. Y también son dos cosas horribles para un inmigrante. La guerra, o sea, no solamente cambiar de país, sino de qué manera tuvo que cambiar. ¿De qué manera él se refería a su país? Él se... Con nostalgia, supongo que también con orgullo. Al venir con 15 años, sí. Él no tuvo... no tenía un arraigo tan grande, pero había visto por lo menos algo por lo que había hecho el abuelo, había visto el respeto que tenía el abuelo allí en Aintab. O sea, él tenía un poco una idea. Él como que tenía una semilla adentro del liderazgo. El abuelo, mi abuelo tuvo mucho que ver en todo esto. O sea que había algo en él, esa condición de líder que tenía el abuelo. Fue entre los 5 hermanos fue genéticamente el que más la recibió, esa condición de líder del abuelo. El menor, increíblemente el menor. Estamos hablando de un Antonio Rupeñán emprendedor. Absolutamente. Laborioso, sí, y señor. De cara a su comunidad. Sí, señor. En algún momento el trabajo en la radio quedó para ser el principal de su accionar. Nunca. ¿O estuvo permanentemente trabajando en sus especialidades y al mismo tiempo en la radio? Porque la radio creo que en un tiempo tuvo como 6 horas de duración en algún momento. Mire, no sé, yo creo que... Los domingos, por lo menos. En determinado momento, sí, pero lo que yo te puedo decir es que él vivía de la sastrería. Era un sastre que era respetado porque era un sastre de calidad. Cuando vivíamos en Médanos y Miguelete, ahí tenía sastrería, Médanos 1771, ahí en la Guarda. Son números que no se olvidan más, ¿no? Nunca más. Y de cualquier manera, su modo de vida era la sastrería. Y al final del día, la militancia comunitaria. Exactamente. A partir del 25, la audición armenia, del 35, 1935, la audición armenia. La primera audición armenia del mundo. Del extranjero. Del mundo. En el mundo no había ninguna audición hasta. La primera fue Radio Armenia. Qué poco que destacamos esas cosas. ¿Salía en onda corta también? ¿Perdón? ¿Salía en onda corta? No. Era AM, en AM, solamente en AM. Que se escuchaba en Buenos Aires también. Algunos lo escuchaban en Buenos Aires, sí, exactamente. Pero con un esfuerzo realmente excepcional, porque con lo que él trabajaba de sastre, pagaba el alquiler de la radio, porque era un arrendamiento el que había. Ninguna radio no venga acá, tiene 2 horas todos los días. Es lo mismo que venga acá un día, digo, bueno, vino a la colectividad china, que es muy importante en Uruguay. ¿Cuánto habrán? No sé, habrán 1000 chinos acá, no sé, pongo un número. Quieren tener un programa chino en idioma chino. Poco atractivo. ¿A qué radio le interesa? Claro. ¿Cuánta plata hay? Claro. El tema es el simple... Era un arrendamiento, o sea que a la radio le interesaba nada más lo que significaba el arrendamiento de 2 o 3 horas por día, que era lo que tenía papá con la audición armenia. Y eso era complicado. La colectividad armenia pequeña, ¿de dónde iba a sacar publicidad? Publicidad de... Y pequeña y recién empezando todo el mundo. Nada. Recién empezando todo el mundo. Entonces, él lo hizo a pechazo, o sea, un esfuerzo bárbaro y en condiciones económicas muy magras, absolutamente, ¿no? Entonces, todo eso, pero lo fue fortaleciendo a él internamente y fue ganando el respeto de la colectividad. Eso fue muy importante, porque el nombre de Rupeñán dentro de la colectividad armenia sigue siendo un nombre de respeto. O sea, cuando hablaban de Rupeñán decían alguien que quería Armenia, que tenía Armenia en lo más profundo de su corazón, y que el tema económico no tenía, estaba en una doble
en un lugar de atrás, porque él lo que él defendía era la madre patria. Él era armenio, pero 100%, era una cosa increíble, increíble. Entonces, ese amor por Armenia, que se transmitía en la audición armenia, logró transformarlo en líder, absolutamente el líder de la colectividad. O sea, de la misma manera, y yo lo vi en casa, que el abuelo había solucionado problemas familiares, papá solucionó problemas familiares, que eso soy testigo yo, de la colectividad armenia, que venían a verlo, mirá, este problema, y papá un poco trataba de, ya en ese momento era director de audición armenia, el hombre con el faro de la colectividad, la guía de la colectividad, y bueno, entonces se había ganado un respeto. 3 cosas: Rambla Armenia, Plaza Armenia. Plaza Armenia fue todo una obra de tu papá. El que inició la idea, el que estructuró las vías para que se llevara adelante. ¿Fue el punto más alto de don Antonio o hay otros también? Ya tenemos un punto alto con la radio armenia, un referente de los armenios del Uruguay, y se quiere de Argentina también. Yo no lo traje en este momento, pero hay un libro, cada vez que papá cumplía aniversario, en los 30, 40, 50, era un cuadernillo, sí, de 20, 30 hojas, en las cuales habían fotos y había parte de la historia de Radio Armenia. La historia de Radio Armenia no es solamente la Plaza Armenia y Rambla Armenia. La cantidad de obras que hizo papá para la colectividad armenia, para los armenios de Armenia, que era un país muy pobre, con muchos problemas después de la Segunda Guerra Mundial, muchos problemas, una pobreza extraordinaria. Y para el Uruguay, enorme, una lista enorme. O sea, había un problema, por ejemplo, yo me acuerdo, las inundaciones de 1959, fueron las más terribles que tuvo Uruguay en su historia. 1959, sí. Fue enorme. Y papá fue el primero que organizó dentro de la colectividad una colecta para apoyar a la gente que se había quedado sin nada, dando dinero, mandando ropa, alimentos y todo. El hospital de clínicas, un sector que no sé qué pasaba, esto fue en el 78, 79, formó una comisión y hizo una colecta. En la colecta el primero que ponía plata era él. El primero era Antonio Rupeñán y Radio Armenia. Armenios tenían problemas. Yo me acuerdo que había un armenio que estaba, no me olvido más, cuando era muy chiquito, un armenio que estaba en la cárcel por no sé qué problema había tenido. Y todos los domingos había organizado papá para llevarle comida con la colectividad para apoyar al primer armenio que había estado en una cárcel. Lo llevaba le llevaba comida y apoyo. De esas 1 millón. O sea, la que conocemos ahora, como la Plaza Armenia, la Rambla Armenia, la Audición Armenia, son parte de una historia bellísima, grandísima de eventos y de apoyos de caridad que hizo papá y organizó papá en Radio Armenia. Aparte, el nombre Antonio Rupeñán generaba más que personas accedieran a esa actividad que él organizaba y la respaldaran. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Es muy importante el referente. Mira, te doy un ejemplo. Yo estaba todo el día en la radio, papá a veces llegaba de mañana o a veces de tarde, llegaba cerca de la 1 de la tarde, a las 12, 12 y media para hacer la audición que comenzaba a la 1. Y en muchas oportunidades, papá organizaba colectas. Entonces, para determinado fin, el asilo de ancianos, el colegio Nubarián, colegio para los pobres, para alguien que se perdió algo y necesitaba. Promovía trabajo para alguno que no tiene trabajo. Yo me acuerdo, decía, muchacho armenio necesita trabajo. Exactamente. Educado, tantos sí, señor, años. Sí, señor. Sí, bueno, todo eso. Entonces, esto lo viví yo. Llegaban, yo tenía el programa a las 11 de la mañana, yo a las 10, 10 y media estaba en la radio, y venía gente que lo había llamado por teléfono diciendo, mire, yo colaboro con esta no sé, con esta contribución para no sé qué fin, le traigo acá los 50 pesos que dije. Le digo, no, venga en otro momento, yo no tengo el recibo, venga después de la 1 porque está papá y le da el recibo. Yo no necesito el recibo, Rupeñán. Sí, cuando los referentes son positivos. No necesito el recibo, yo te lo digo a vos, sé que queda en buenas manos, yo se lo hago a papá. O sea, la confianza que le tenían. Yo no necesito el recibo Rupeñán para saber que este dinero que va a ir a donde tiene que ir. La palabra de don Antonio era por sobre todo. Eso es un capital
¿Qué me habla Armenia ni Plaza Armenia? Es un capital enorme que lo logró papá como ser humano y como un brillante conductor de la colectividad, como una guía no solamente radial, espiritual de los armenios. Eso es una cosa excepcional, excepcional. Entonces, está bien, hoy lo que vemos son la Plaza Armenia, el Águila, la Plaza Armenia, la Rambla Armenia, bueno, todo fue obra de Antonio Rupeñán y amigos, y su radio armenia, y la colectividad armenia, y todo lo que quiera. Pero hay un trasfondo que la gente no ve de todo lo que hizo, de todo lo que significó por los armenios. El respeto que ganó en Uruguay la colectividad armenia con una visión como la que hizo mi padre y con las diversas acciones que hizo papá, porque cuando se juntaba dinero y se apoyaba una obra, eran los armenios los que estaban apoyando. No era Radio Armenia ni Antonio, no decía Antonio Rupeñán, decía, no, acá está la colectividad armenia representada por él que apoya tal obra, tal otra, tal otra. Entonces, esas son obras extraordinarias. Hay miles de obras de esas. Entonces, hay miles de obras de esas, pero poca gente como la Antonio. No, pero es evidentemente reconocida por los gobiernos de turno, porque para poner Rambla Armenia, pero claro, Armenia, pero claro, es reconocida, que exacto, es muy difícil. Ya eso fue la parte pública es muy difícil. Pero todo empezó a comienzos de los 70. Ya en los 70 la colectividad armenia ya estaba establecida, ya habían profesionales armenios, o sea, gente que había estudiado, ya había recibido, hijos de inmigrantes que ya había crecido, estamos hablando del 25 al 70, 45 años. O sea, entonces, en ese momento le llega a papá una información a través de un amigo, armenio también, de que había una plaza en la Rambla que se llamaba Plaza México, y que existía la posibilidad de que se transformara en Plaza Armenia. En primer término, me equivoqué. Primero intentó papá conseguir una plaza armenia y le daban una plaza, creo que en Maroñas o cerca de Maroñas, no sé dónde, en 8 de octubre. Dijo, no me gusta, bueno, ahora no es el lugar. Y fue y viendo con amigos, bueno, está esta plaza, pero se llamaba México. Y bueno, ¿cómo hizo para sacar una plaza en honor a México? Y hoy imposible, hoy sería imposible. Hoy de sacar a México, que es un país de América, y locar a Armenia, pero se empezó a mover de una manera. Lo que papá tuvo, además de la visión, fue una constancia absolutamente excepcional. O sea, seguía todo hasta las últimas consecuencias. O sea, él no se detenía por ningún yo diría, por ningún momento, yo diría, por obstáculos que se le enfrentaran. Él iba para adelante. Eso es un ejemplo para las generaciones estas, que no, es imposible. Y hay que No. Yo digo lo digo con mucho orgullo, él en la vida consiguió todo lo que quiso, pero lo consiguió con un esfuerzo brutal, dejando la vida. Pero él se proponía algo y lo conseguía. Bueno, volviendo un poco al anterior, dijo, no, esta plaza, bueno, ¿cuál era la plaza? No, pero la otra Plaza México. Entonces fue la Junta, se llamaba Consejo Departamental de Montevideo en ese momento, no se llamaba Junta Departamental, y empezó a hablar con los ediles. Miren, somos armenios, eran no sé cuántos miles ya en aquel momento, mexicano acá no había nadie, creo que esta es la plaza, papá. Y lo cierto es que convenció a los ediles de que esa plaza, que era una plaza que no tenía nada, absolutamente era el terreno, nada más, no había nada, ni asientos, absolutamente despoblada, se iba a llamar Armenia. Pero no fue fácil, porque la colectividad armenia tiene sectores políticos. Papá no integra ninguno. Papá no era político. No era político. Era comunitario. Pero había sectores políticos minoritarios, pero eran sectores organizados, pagados del exterior, o sea... pagados por comunidades de armenios en otros países. Exactamente. Porque, ¿cuál era el tema? En ese momento, estos sectores decían que todos los que apoyaban a Armenia eran comunistas. Porque Armenia... La única manera de que existió Armenia y pudo sobrevivir el genocidio en un determinado momento fue que fuera parte de la Unión Soviética.
Si no, los turcos seguían avanzando y nos liquidaban lo que quedaban. Quedaban 500.000 armenios nada más, 500.000 armenios vivos, Nos mataron 1,5 millones. De los 2 millones quedaron 500.000. Esos 500.000 los mataban los turcos. ¿Ese encono fue territorial o religioso? De todo, de todo, de todo. Fue un nacionalismo, el nacionalismo de los jóvenes turcos. Ese fue. Evidentemente los armenios eran ya en Turquía, eran muy respetados. O sea, eran la base económica, eran gente que hablaba 2 o 3 idiomas, mirá, los hijos eran profesionales. Mira, te voy a dar un ejemplo que no me lo más, me lo decía una personalidad, es la gran personalidad que tiene la colectividad armenia hoy en Uruguay, que es el Serpazán, que es nuestro arzobispo, Jacob Kelenjian. Él decía de que cultísimo, es el responsable de la comunidad armenia en la parte, yo diría, religiosa, de la iglesia armenia de San Esmiazin. Él decía de que cuando había una gran obra en Turquía, los que trabajaban eran los turcos, la mano de obra era turco, pero los que habían, los ingenieros, los arquitectos, lo que hacían eran armenios. O sea, ya los armenios en Turquía eran, yo diría, un nivel superior culturalmente que los turcos. Y los turcos lo sabían. O sea que, dame un ejemplo, una gran obra hecha en Turquía, la mano de obra era de los turcos, el trabajo albañil los turcos, el que había pensado arquitecto, ingeniero, era armenio. O sea, eso fue una de las razones con las cuales los turcos también tenían ese resentimiento de ver cómo los armenios crecían y crecían en Turquía, porque además de inteligentes eran cultos y emprendedores. Pero el genocidio comienza atacando a los intelectuales. Eso sí, empezó. Sí. El genocidio empezó a fines del siglo XIX, empezó en 1890 con el sultán, con los sultanes de allí empezó y bueno, llegó en 1915 fue a su apogeo. A su apogeo, diría yo. Y bueno, mataron matan a los intelectuales y después siguen a los políticos. A los políticos y después siguen con todo lo demás. Y bueno, entonces, evidentemente, en Uruguay teníamos un gran respeto en Uruguay, a diferencia de Turquía, había un gran respeto por los armenios, un cariño. Además, el armenio siempre se hizo querer, era gente muy amigable, no eran gente que se enraizaba en el país, o sea que no era viene a y se va a ir en 6 meses, no, se quedaban en Uruguay, o sea, eran tan armenios como uruguayos. Y entonces, en toda esa, pese a esta institución... armenios católicos, pero que te interrumpa. Católicos armenios, no católicos romanos, con otro papa y otra iglesia, okay. Pero cristianos. Pese que un sector político de la colectividad que estaba en contra de esa plaza, porque la estaba llevando Antonio Urpeñán, estaba haciendo el esfuerzo. Entonces se formaron 2 grupos en el Consejo Departamental de Ediles. Este grupo, 2 grupos, este sector político de la colectividad, trataba de frenarlo. Y mi padre... Determinados sitios tuvieron, ¿verdad? Molestaron bastante. Molestaron. Sí, demoraron todo el mundo. Entonces, pero las cosas de Dios son tan grandes. Yo creo que en la vida hay momentos de que Dios elige y marca un camino. Estaba todavía muy dividida la cosa. Y en determinado momento, en una sesión en la cual... se había otros líos y no sé qué pasó y no habían ido algunos del sector que apoyaba la no instalación de la Plaza Armenia, no estaban. Hábilmente los ediles que nos apoyaban nosotros, aunque no estaba en el orden del día, lo pusieron y se aprobó. Yo vi a papá muy feliz muchas veces en la vida. No era muy expresivo papá. A veces sí, a veces no. Era expresivo cuando se ponía malo, pero no era de tener un talante de ser permanentemente con chiste, nada. No era así. Nunca lo vi tan alegre a papá. Un día, serían las 8:30 de la noche, 9 de la noche, yo estaba en la radio, veo a papá que llegaba con
los miembros de la comisión que lo apoyaban, y pegó un salto cuando llegó a la radio, y los cachetes, digo, con una alegría, digo, ¿qué pasó acá? No entendía nada, yo estaba en lo mío, que era Radio Independencia, la cosa, sabía todo esto, pero no estaba integrado ni nada por el estilo, yo estaba trabajando, tratando de construir un poco la radio. Estamos hablando del 71, 72. La alegría de papá porque había logrado esa noche la Plaza Armenia. Nunca lo vi, en pocas veces en mi vida, lo vi a papá tan expresivo, con esa alegría que uno se da cuenta cuando uno está contento. Y él no era expresivo yo diría, en la alegría. Era más expresivo cuando se ponía malo porque no le gustaba alguna cosa u otra. Él lo sintió eso como un triunfo personal, y un triunfo no tanto personal, de la colectividad, con todos los inconvenientes que le plantearon. Y allí comenzó la historia. Se casó con tu mamá. ¿Sí? ¿En qué fecha aproximadamente? ¿En qué año? 1943. ¿Y el nombre de tu mamá? María Meiber. Él le decía Araxi, pero el nombre de ella era María Meiber. Sí. 2 hijos, ¿verdad? 2 hijos. Aram y Berch. Berch y Aram. Aram. Bueno, Aram fue el compañero mío hasta por 64 años, o sea que un hermano, además de un hermano, un ser humano fantástico, y además nosotros nacimos, estudiamos, trabajamos siempre juntos. O sea que hasta que murió Aram estábamos juntos en la actividad que realizamos lo de la radio. La voz tuya. La voz mía, yo creo que formamos un combo muy interesante, porque yo era un poco el encargado de la voz de la radio, la música de la radio, el que armaba la programación, mi hermano la parte comercial, venta. Fue el mejor vendedor que tuvo Uruguay en este país, con una capacidad comercial extraordinaria. Entonces, entre los dos, creamos el gran fenómeno de Radio Independencia. Entonces, ese fenómeno de Radio Independencia fue fundamental para crecer nosotros como familia y como empresa. Y además Radio Independencia bancaba la visión armenia, además, por supuesto, que seguía dando pérdida, pero no hay problema, Radio Independencia bancaba todo. O sea, era un poco los artistas armenios que llegaron a Radio Armenia. Muchos artistas, o sea, 2 o 3 más. Te explico, volviendo un poco al anterior. Sí. El gran problema que lo que otros sectores de la colectividad decían, a todos los armenios que apoyaban a Armenia, era la única Armenia que había, no era como... Eso explicalo porque es importante. La única Armenia que había era la que estaba... La República Socialista Soviética. Era parte de la Unión Soviética, era una de las tantas repúblicas de la Unión Soviética. Era la única forma de haber vivido, o sea que no es bueno ser parte y no tener independencia. Pero eso significó para nosotros vivir. Si no, hoy Armenia no existía. No existía. Se está viendo hoy que Turquía apoya a Ucrania contra Rusia. Bueno, se está viendo hoy mismo eso. Entonces, ahí tenías la cultivación del idioma armenio. Claro. Textos para enseñar armenio que iban a todo el mundo. Pero escuchame, nosotros... Y el auge del arte. Los turcos querían eliminar una nación que tenía 4.000 años de historia. 4.000 años, estamos hablando 4.000 años, o más de 4.000 años, casi 5.000, somos 3.000 años antes de Cristo. Es la nación moderna más antigua. Con los judíos estamos allí, o sea, entre judíos y armenios. Entonces, intentaron eliminar una nación que tenía en ese momento 4.000 años de historia. A ver si te parece, volver a por qué vos apoyabas a la Armenia soviética. Porque era la única que había. Desarrollo de la gastronomía, el arte, la cultura, pero no habían, la lengua, pero no habían, claro, no habían dos Armenias, no eran dos Coreas, claro, no era Corea del Norte y Corea del Sur, no había, era una sola Armenia. Entonces papá no apoyaba el régimen, apoyaba la nación, lo que significaba la Armenia, la cultura. También estaba en el mismo papel por supuesto, los grandes y los artistas que vinieron. Papá comenzó a traer artistas en los 70, todavía tuvimos el lío, porque en los 70 había gobierno militar, y entonces, ¿cómo hay que hacerle explicar a los militares armenios que no entendían nada, que Armenia no era comunista, que Armenia lo que era una nación que no tuvo otro remedio que ser parte de la Unión Soviética, porque si no... Y vos traías ciudadanos soviéticos. Claro, era Armenia, entonces
Ahí tuvimos un gran apoyo del coronel Hacherian, que era un coronel muy respetado en la Fuerza Armada, que intentó explicar a los, porque el peor enemigo que tenían los militares eran comunistas. Decías comunista, ¡buah! Se acabó. No quiero saber más nada. No hay más nada. Entonces, y a nosotros nos habían tildado comunistas porque defendíamos a la única Armenia que había. No había otra Armenia. Eso lo tuvieron clarísimo del primer día. Desde el primer día. Entonces y entonces, con ese, por ejemplo, en Estados Unidos, este sector tenía apoyo porque decía, nosotros apoyamos a quién. Estamos contra el gobierno comunista de Armenia. No había otro gobierno, era el único gobierno que había. O sea, esa situación que fue dolorosa, pero de cualquier manera significó para papá viajar a Armenia. El primer viaje a Armenia lo hizo, si no me equivoco, en 1953-54. Sí, él fue solo, fue una delegación. Fue una delegación. Fue la primera delegación. A la patria renacida. Que vino destruido. Dice la pobreza que había en Armenia cuando vino el 53, destruido. Incluso dejó la ropa que tenía, se vino prácticamente, dejó la ropa por la pobreza que vio en Armenia el 53. Fue el primer viaje que llegó mal. 8 años después de la Segunda Guerra. Exactamente. Mal. Y bueno, de cualquier manera, con todo este entorno, logramos traer artistas armenios de los 70, una delegación armenia de grandes músicos. Vino Aram Hachadurian en 1967, si no me equivoco. Hachadurian fue premio Lenin varias 67, veces. Perdón, 1957, antes. La Lago de los Cisnes. Sí, 1957. Tiene Gayané, que es una ópera genial. Musicalmente le escucho Gayané, hay canciones que son espectaculares. Bueno, todo el mundo conoce a Aram Hachadurian por la danza de los sables, ese es lo más conocido de Aram Hachadurian. Vino en 1957 a Uruguay con su esposa, vino a Radio Armenia, y después invitado por el Sodre en aquel momento. No, pero papá le hizo un homenaje y todo, y habrá hecho la gestión tengo la foto de Aram Hachadurian con papá en la radio. Ahí pasame el y después, en los 70 trajo delegaciones de artistas armenios que actuaron en el Solís y todo lo demás, todo con muchas dificultades, Aznavour, le explico, en los 60 queríamos traer a Aznavour, pero no teníamos plata. Aznavour era ya había ganado San Remo en el 72. Era un tipo súper conocido. Llegó a Argentina y lo trajo un representante llamado Barugel, era libanés o algo. Papá se fue a Buenos Aires, no había plata para traerlo. No había plata que lo pagara. No había plata para pagarlo. Finalmente lo trajo el Sodre y pagó el Sodre el cachet. Y Radio Independencia auspició el evento. O sea, logramos meternos como auspiciando el evento de cotelete, porque el que bancó era el Sodre. Y fue la primera vez que vino a Aznavour, Uruguay. Tenemos incluso la foto bajando del avión con papá. Vino otra vez más, ¿no? Vino varias veces. Vino a Punta del Este también. Vino a Punta del Este 3 o 4 o 5 años antes de morir. En el 2000, antes de morir, él murió con 90 y pico de años. Él tendría... En Japón murió. ¿Perdón? Murió en Japón. Llegando de Japón. Llegando de Japón. Fue su última gira que hizo en Japón. Después de que vino de esa gira murió. Pero llegó, estuvo en el Conrad, se llamaba el Conrad, creo que fue en el 2005, 2004 que estuvo por ahí. Me acuerdo haberlo escuchado de él. Una obra de arte. Una obra de arte. Venecia sin ti. En inglés. En inglés. Un genio. Además, un armenio de pura cepa. Si hay alguien armenio que tenemos que estar orgullosos todos los armenios del mundo, es por lo que hizo Aznavour por los armenios, fundamentalmente en Francia, que hoy es el gran defensor de la causa armenia y del reconocimiento del genocidio armenio en Europa y en el mundo. Francia, fundamentalmente por la actividad de los armenios de Francia y fundamentalmente por Aznavour. Aznavour era muy amigo de los políticos, era muy respetado, de Chirac, del otro presidente francés que vino después, Mitterrand, lo respetaba mucho. Y él logró todo el mundo hablaba de Aznavour cuando él decía, soy francés armenio, soy franco armenio.
No, aunque nació... Él nació en Estambul, creo, ¿no? Él sabés nació que- en el este, no nació en Francia. Pero decía, yo soy franco-armenio, o sea, tengo las dos nacionalidades. Fue un héroe, catalogado héroe nacional por Yo lo los... vi de muy chiquito en vivo en un shopping en Chicago. Bueno, no, pero era... Monstruo. No. Y cantando en varios idiomas, o sea, no solamente francés. Hemos hablado mucho de las hazañas de don Antonio Rupeñán, refrendado en lo laboral, en lo comunitario. Pero ahora hay otra pregunta. ¿Cómo era tu papá? Papá era... Vos llegabas a la noche, igual que te llegabas, o sea, hola papá, ¿qué empezaba ahí? El papá estaba en su mundo. Él era su mundo, era su audición armenia, su radio armenia, los problemas armenios, era el mundo de él. Era el mundo de él. Nosotros estábamos con Radio Independencia, creciendo con mi hermano, trabajando con Malú, creciendo, y él seguía con su mundo de radio armenia, viajaba mucho a Armenia, empezó a viajar mucho a Armenia. ¿El oficio cuando lo dejó? Y lo dejó... ¿Cómo se jubiló? No, antes. O sea, en determinado momento, dijimos, papá, empezó en 1957, ¿qué ocurrió? Hasta 1957 él alquilaba espacios, arrendaba espacios en radio. En determinado momento, la visión que tuvo papá, porque fue ante todo visionario, dijo, la audición armenia va a desaparecer, porque cada año le pedían más, el arrendamiento era más caro. Sí, por el éxito que tenía. Y porque a nadie le interesaba tener una audición en idioma extranjero. Pagá para tener una audición en extranjero y pagá buena plata, si no, no me sirve. Pagá buen arrendamiento. Entonces, ¿qué hizo papá? Pensó visionariamente, tengo que comprar una radio para por lo menos mantener mi audición armenia. O sea, compró Radio Independencia en 1957 con varios socios, CX50, para que su audición armenia estuviera al aire. Luego Radio Independencia en los 60 con mi hermano Aram, la transformamos en una gran radio, pero en medio de una gran radio que tenía un éxito bárbaro, con música en inglés, con grandes programas, con Impacto, con el Hot 20, con American Top 40, con todo eso. De 1 a 3 de la tarde estaba audición armenia de papá, y chao. Sí. No había, era todo el día música en inglés, y de 1 a 3 era el puente el que podía, pero la gente decía, pero no puede ser, que la gente no se escuchaba, de 1 a 3 no pueden escuchar la radio. No podemos, es de papá, no es imposible tocar eso. Entonces, ya en ese momento, la radio ya en los 70 tuvo con mucho esfuerzo, en los 60 fue comprando equipos, pidiendo préstamos, cambiando antena, y nosotros entramos con mi hermano en el 62, 63, ya bastante en la parte de lleno, yo en la parte artística, mi hermano en la parte comercial. Y así fue creciendo la radio, fue creciendo. Y papá nos ayudaba, pero papá enfocado en lo armenio, en su visión armenia, en lo que era la colectividad, en el apoyo a determinadas... ¿Qué sentís que heredaste de él? ¿Qué sentís que haces igual que él? Yo lo que siento es que dejó una vara tan alta que es imposible. No puedo ni... Veo y digo, imposible. Me dejó una vara tan alta. Eso es complicado. Cuando alguien tenés un padre tan brillante y de tanto esfuerzo y que hizo todo y que vos viste todo eso, que vos es imposible, yo no puedo hacer eso, no. Veo que, entonces, yo lo que digo, cuando me dicen, ¿a quién respetás más en todo? A mi padre. Así que eso de que antes era más fácil es mentira. ¿De qué? ¿Más fácil qué? Todo. No. Los jóvenes te dicen, no, porque antes era más fácil. No. Siempre fue difícil este país. Era otro país, con otros problemas, con otras cosas, otro mundo además, por favor, nada. Entonces, yo lo que tengo a papá es un respeto y un cariño y además una satisfacción. Yo digo, fui bendecido por Dios porque tuve el padre que tuve y tengo que hablar de mamá también, porque todo el mundo habla de papá, pero mamá tuvo mucho que ver en todo lo que hizo papá. Detrás de él estuvo mamá permanentemente, ese tipo de esposas que están al lado de su esposo, que en los momentos duros están al lado, porque muchas familias se disgregan cuando la cosa viene mal y se van uno para cada lado. Mi madre estuvo al lado de papá toda la vida, mucho más en los momentos duros, que fueron muchísimos. Berche, esta era la nota que quería. Con mucho Te agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Seguramente ustedes están disfrutando y han disfrutado tanto o más que yo difícil. Nos esperamos dentro de 7 días acá en
radiarte.com, en este velero llamado Libertad. Que tengan buen descanso. Gracias, Berch. Ha sido un placer. Gracias, Berchi. Exactamente.